Queremos darles las gracias por haberse hecho el tiempo, por el interés. Hemos recibido harto correo en Instagram pidiendo información. Y eso también habla del interés, de las ganas de querer actualizarnos, ya de querer generar comunidad dentro del área de la vocación. Y hoy día lo que nos convoca es orientación vocacional en tiempos de cambio, ¿ya? Para partir, queremos presentarnos, ya voy a hacerlo al revés de lo común, parto yo y después te doy el pase, ¿vale? Yo soy Fernanda Lois, soy psicopedagoga, soy consejera de bienestar de Psicometrics, ¿ya? Psicometrics es una plataforma de test psicométricos y también realizamos un acompañamiento súper personalizado para poder implementar estos test psicométricos, ¿ya? Se ha entendido durante estos 10 años que llevamos impulsando Psicometrics, que Psicometrics es solo de orientación vocacional. Sin embargo, las necesidades del contexto de la educación ameritó hace unos tiempos atrás que se ampliara también no solo en vocación, sino que aprendizaje y también lo que significa el bienestar. Y esas tres componentes van muy de la mano entre ellos, así que hoy día miramos lo que es la vocación, el aprendizaje y el bienestar. Ya, para los que no nos conocían, vemos que hay mucho ahí colegio, amigo, ¿verdad? Que trabaja con nuestras herramientas. Hola, Óscar, ahí yo te veo. Y así que muchísimas gracias por el tiempo. Y hace un tiempo atrás, ahí estuvimos contactándonos con Fundación por una Carrera, que ya se habían realizado instancias anteriores en colaboración, y tuvimos la oportunidad de que Valentina se sumó a este espacio de webinar, así que Vale, para que te puedas presentar, y gracias también por aceptar esta invitación de poder hacer este espacio. No, nosotros felices. Bueno, mi nombre es Valentina Gran, yo soy profesora, orientadora, tengo un magíster en psicología y llevo ya en la fundación, creo que ya no sé, 11, 12 años, ya perdí el tiempo, pero me apasiona este tema y felices de poder apoyar esto y que sigamos haciendo incidencia sobre la importancia que tiene la orientación vocacional. Así que agradecidos por el espacio y ahí les vamos a contar un poco más también de lo que hace la fundación. No sé si todos conocen la fundación o no, creo que igual vi un par de personas que ya conocíamos de antes, pero para los que no nos conocen, nosotros como fundación nos interesa mucho democratizar la información en temas de orientación vocacional, financiamiento, tenemos un buscador gratuito de becas, ¿cierto? Entonces, por lo mismo hacemos en los colegios también talleres sobre financiamiento, orientación vocacional, capacitamos a los docentes, a los directivos, en temáticas como lo comentábamos recién, en acceder a la educación superior y también permanecer en ella. Para nosotros es muy importante eso, así que ahí desde ya después invitarlos a que nos sigan después, tanto a Psicometrics como a nosotros, que lo que buscamos acá es poder apoyarlos en la tremenda labor que hacen. Muchas gracias, Vale. Así que ya tenemos 2 redes de apoyo para los colegios de ustedes, para ustedes como profesionales, tanto la Fundación como nosotros, para que nos tengan ahí y sea siempre acompañado el ejercer el rol del orientador, o ya sea dentro del área de orientación, ¿ya? Quiero comentarles a todos los conectados, somos 65, ¿ya? Y sabemos la dedicación de lo que significa estar conectado, el tiempo, pedir permiso, ¿verdad?, para poder estar aquí. Y frente a lo mismo, estuvimos ahí conversando con Fundación por una Carrera, con Valentina, y queremos regalarles, ¿ya? Esto por sorteo, y ahí muy obediente, Clenia, al tiro dejó su correo por el chat, ¿ya? La idea es que puedan dejar su correo. Tenemos aquí detrás de cámara a María José, que va a estar junto a Matías, dejando todos los correos para poder guardarlos, y al final se van a encargar de hacer el sorteo y vamos a publicar al ganador, ¿ya? Acá, como dice, se puede ganar un taller para el colegio, puede ser desde la línea de Fundación por una Carrera, enfocado en darles información, en orientar a los estudiantes, ¿no es cierto, Vale? Así que van a poder elegir si es desde la línea de Fundación por una Carrera o también desde la línea de nosotros, donde presentamos talleres de proyecto de vida, de bienestar, de aprendizaje, ¿ya? Así que ahí veo que todos dejando su chat. A medida que vayan ingresando, también María José va a reforzar la opción de poder dejar su correo, y hasta cierto momento se va a cerrar esta opción, así que ahí atentos para si tienen colegas, amigos que se van ingresando interesados, para que dejen sí o sí su correo en el chat, ¿ya? Y ahora sí vamos a partir, ya vamos a entrar, y para comenzar
Nosotros lo que queremos hacer hoy día es poder conocer de primera fuente en ustedes qué está pasando en su rol, ¿ya? ¿Qué hoy día los está desafiando? Y para eso vamos a entrar a menti.com, ¿ya? O pueden escanear directamente el código que está acá, ya el código QR, o desde menti.com ponen este código. Y la idea es que respondamos a cuál es el mayor desafío en tu rol actual. Esto es para conocernos, es para saber qué está pasando detrás de sus roles, así que los invitamos a todos a ingresar, ya, yo me voy a proyectar desde acá, aquí está cargando, así que en este momento ya podrían empezar a dejar sus respuestas. Menti.com, ponen el código que está acá que estoy apuntando, o también escanear el código directamente y responder. Mira, Están apareciendo cosas. Motivar sale harto. Estudiantes desmotivados. mira, parece que la lleva el concepto de motivación, la lleva ahí como desafío, ¿verdad? Como Muchos algo que, cargos también sale ahí, Fer, el tema del tiempo, que lo hemos hablado varias veces. poco tiempo, atraer a las familias, Además, el tema de la alianza familia-escuela, que no es fácil. y es desinterés, desmotivación, lamentablemente va ahí de los primeros desafíos de todos. Mm, ¿Cuántos somos? Somos 77. Ya ya, tenemos sí. 43 respuestas. Mira, parecen, pero sí, harta la palabra desmotivación, motivación, eh, apoyar adecuadamente, ¿cierto? Falta comunicación también. Mm. Integrar el propósito, qué interesante eso, que lo vamos a ver después. Confusión con el rol, me imagino que ahí el rol como de orientador, quizá. Claro, de que quizás terminan haciendo otras acciones que escapan un poco de su línea, desinterés, desmotivación. Ya, tenemos esta nueva palabra que nos genera cosas, ¿o no, vale? Como que nos genera emociones, nos genera eh, también un encuentro, un espacio en común. Nos genera entender que el desafío de ustedes significa motivar durante el proceso para llegar a una decisión, ¿verdad? Lo que significa finalmente elegir una carrera, significa también poder distinguirse dentro del rol y saber cuáles son las acciones que ustedes hacen para poder dedicarle energía a eso, ¿verdad? Y también lo que creemos que la desmotivación ya puede estar muy ligado al perfil de estudiante que hoy día tenemos, ¿ya? Exacto. Y nosotros creemos que hay claramente un cambio en estos estudiantes. Claramente en el contexto actual hay un cambio importante y desde ahí creemos que nosotros tenemos que también ir a ayudar a, y salimos un poco de ese rol y donde tenemos que apoyar en ansiedad, en incertidumbre, en construir criterio en nuestros estudiantes, en motivarlos y significa cada vez ir cumpliendo con más necesidades a este contexto actual. Y yo creo, ¿vale? Que a partir de esto podemos decir que está todo muy desafiante y es algo que compartimos en común y nosotros creemos que este contexto cambió, incluso para los que habían estudiado, ¿no es cierto?, y formado desde educación, desde orientación vocacional, los psicólogos, tenían cierto concepto, ¿verdad? Y actualmente el contexto cambió y la forma que orientamos creemos que también tiene que ir a cambiar. Creemos que también tenemos que ir a mirarla, creemos que también debemos darnos una pausa para ver qué está pasando en este contexto de nuestros estudiantes y ver cuál es nuestro rol, qué estamos haciendo en función a estas necesidades que estamos viendo, ¿ya? Siendo la desmotivación la que más nos está pegando. Exacto. Y hoy día ya queremos enfocarnos, el recorrido que vamos a hacer en este espacio es poder comprender justamente este contexto actual, poder ir a pesquisar qué es lo más necesario, a pesar de que a veces creemos que todo es necesario, trabajar la ansiedad, trabajar la incertidumbre, entregarle competencia a nuestros estudiantes, pero tenemos que saber también priorizar, ¿ya?
También queremos hablar de las nuevas trayectorias, que es justamente el cambio del contexto actual. Hoy en día existen distintas líneas ya en la que se puede construir un futuro distinto, ya. Hoy las trayectorias son más dinámicas, son menos lineales, tienen múltiples factores que influyen, así que queremos hablar de eso. Y a partir de ese contexto, de entender qué está pasando hoy día con nuestros estudiantes, de las nuevas trayectorias, queremos explicar la importancia de las competencias para la vida, ya que ese debe ser nuestro eje central de la orientación vocacional y ya les voy a explicar el por qué. Y por último, vamos a llegar a queremos volver a ustedes, ¿ya? Y hablar de lo que significa ser estratégico en el rol del orientador vocacional. A propósito de lo que ponían en la 9 de palabras, que a veces terminamos haciendo otros roles, ¿verdad? Así que la idea es que podamos cerrar y enfocarse en ustedes, en sus roles, ¿ya? Así que, vale, partimos, ¿no es cierto? Con el contenido ya tenemos un poquitito mapeado cuáles son las necesidades y con eso podemos comenzar. Perfecto, sí. Y acá me gusta mucho otras presentaciones usado esta imagen, no me dejen sola, por favor. No sé si alguna vez vieron estos dibujos animados. Ahí me ponen que sí, muchas gracias. No estoy tan sola, no se me cae tanto el carnet. ¿Y por qué me gusta mucho? Sí, lo supersónico. ¿Por qué me gusta mucho partir con esta serie? Porque yo me acuerdo cuando la veía cuando chica, era como, en un futuro lejano. Y no es tan futuro lejano, o sea, hoy en día uno puede tener telemedicina, ¿cierto? Existen ya robots, entonces como que decimos, wow, era un dibujo animado, una fantasía, y ya está pasando. Y ahí vuelvo al tema, no sé si han escuchado hablar del modelo VUCA y ahora hablamos un poco del modelo BANI, que es un nuevo paradigma, y acá me baja de nuevo un poco la ansiedad, lo que hablábamos recién como de explicar esto, porque se habla que estamos actualmente en un mundo más caótico y emocionalmente más desafiante, y es cosa que ustedes vean, un segundo el matinal, pongan las noticias y uno dice, wow, como en verdad uno queda así como, oh, todo lo que está pasando. Si a nosotros como adultos nos pasa eso, imagínense a los jóvenes, ¿ya? Entonces, entender que un mundo, bueno, ahí están las siglas BANI en inglés, que significa quebradizo, frágil, ansioso, no lineal, no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿cierto? Incomprensible, entonces uno dice, wow, ¿cómo ahora voy a orientar si estamos en un contexto tan complejo, ¿cierto? Y ahí vemos la imagen de atrás como una montaña rusa, y a mí me moviliza, es como, chuta, está complejo. Entonces, también entender que estamos en un contexto distinto, y como decíamos recién, Fer, como la orientación también tiene que cambiar. No puede ser la orientación que teníamos antes hace 10, 15 años atrás, porque han cambiado las cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué les hablo un poco de este paradigma que después lo pueden buscar, que es muy interesante? Porque lo que estábamos hablando ahora, como, bueno, entonces, ¿cómo oriento, cierto? Si el contexto ha cambiado tanto, los jóvenes están muy ansiosos, ¿cierto? Hablaban el tema de la motivación. Entonces, como un orientador, y acá me tomo con lo que dijeron antes, como tantos roles, en verdad se le pide mucho al orientador o al psicólogo, y sabemos que no es fácil, pero hay que intentar de ser estratégico y entender también este contexto. Y acá también me quedo mucho con los desafíos actuales que estamos viviendo, ¿ya? Como comentábamos recién, el tema de estos monitos animados, ¿cierto? Lo que pasó con el COVID, que todos hablamos, o sea, imagínense, yo estoy haciendo acá el webinar desde mi casa. Antes quizá era impensado eso, ¿ya? O sea, ahora sabemos que el COVID nos cambió la vida, también por otro lado nos permitió, ¿cierto?, poder trabajar de distintas partes, la tecnología, pero los cambios los estamos viendo constantemente, ¿cierto? Pero eso también significa muchas mayores brechas de aprendizaje, y la inteligencia artificial, ¿cierto?, nos está diciendo, oye, esto está avanzando muy, muy rápido, ¿cierto? Y nos pide, ¿cierto?, demandas y respuestas innovadoras y sostenibles, ¿ya? Ahí está la fuente si después la quieren buscar, pero es complejo. Y acá les pongo otro dibujo, pido perdón desde ya, no lo encontré en español, estaba en inglés, pero ¿qué dice un poco acá el gráfico? En rojo es donde la inteligencia artificial, ¿cierto?, ya está desarrollando ciertas tareas de estas áreas, y en azul es donde se proyecta, ¿ya? Por ejemplo, todas las áreas que tienen que ver con finanzas, ¿cierto? Con negocio, en rojo, si se fijan, gracias a Ifer que me está ayudando, trabajo en equipo, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que ya la inteligencia artificial está automatizando este proceso. Por ejemplo, también computación y matemática también, y miren el azul, o sea, gran parte lo va a hacer la inteligencia artificial. También ahí, si se fijan, el área legal también. O sea, a mí actualmente en la fundación muchos contratos los hago con inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Va a desaparecer, ¿cierto?, la carrera de Derecho, porque mucha gente habla y dice, van a desaparecer carreras. Yo no sé si van a desaparecer carreras, pero sí se van a automatizar muchos procesos y vamos a necesitar otro tipo de perfiles. Y ahí yo les pregunto a ustedes, ¿conversan esto con sus estudiantes?
sus estudiantes son conscientes de lo que está pasando, porque quizás sí, usan mucho ChatGPT, usan Gemini, pero entender también cómo la inteligencia artificial va a automatizar muchos procesos y yo como orientador, psicólogo, también me hago cargo de esto, me informo de esto y entender también que ahí, no quiero hacer un spoiler de lo que viene después, pero algo lo comentamos ya, las competencias, o sea, acá lo trascendental va a ser las trayectorias de vida, las competencias y entender este escenario que hablábamos recién. Entonces, no significa que el día de mañana yo no voy a estudiar cierto negocio, cierto, o ingeniería comercial, ¿no? Pero entender también que o me sumo al carro de la tecnología que voy a tener que hacerlo, aunque uno diga, no me gusta la tecnología, la vamos a tener que aprender a usar, y también entender cuál va a ser mi valor agregado, ¿ya? ¿Qué quizás áreas donde la inteligencia artificial no se va a meter tanto en temas, por ejemplo, de cuidados, ¿cierto? En temas quizás de servicios de alimentación, en agronomía quizás también un poco menos, en temas de la construcción también por el momento no, o sea, ustedes pueden ir viendo, ¿ya? Pero en muchas otras áreas, hasta la educación, la inteligencia artificial ya está tomando un fuerte eje. Entonces, yo creo que tener en cuenta esto es muy importante, ¿ya? Y ahí si quieren comentar en el chat, felices también de poder ir leyendo lo que piensan ustedes. ¿Qué desafíos actuales vemos también? Por un lado, aspiraciones desconectadas de la demanda laboral, y un poco me quedo con lo que decían anteriormente, es decir, los jóvenes están, ¿cierto?, desmotivados, porque claro, porque no le encuentran sentido a lo que están viendo en la clase, entonces dicen, ¿de qué me sirve? Voy a inventar algoritmo, acá no sé si hay profesores de matemática, pero y uno decía, ¿para qué me sirve el algoritmo? Porque claro, porque a veces no somos capaces de conectar eso con la orientación vocacional, con que el profesor diga, esto tiene que ver con esto, o qué sentido tiene, etcétera. Entonces, después la vamos a ir viendo la parte más estratégica, pero ya la OCDE lo dice, o sea, los jóvenes sienten que lo que estudian no sirve de nada, a veces pasa, por eso hay una tremenda desmotivación, y también nos pasa, y yo lo entiendo también, la escuela a veces está muy desconectada de lo que está pasando en el mundo real. Entonces también cuesta un poco decir, entender uno como orientador, ¿cierto? Oye, pero ¿qué es lo que se necesita? Entonces también hay que hacer un trabajo estratégico, ¿cierto? Entre la familia, la empresa, la universidad, el instituto, está triada, ¿ya? Después, tremenda ansiedad e incertidumbre. 40% de los jóvenes no tienen claridad sobre su futuro, lo que hablábamos anteriormente. Y claro, vivimos en un mundo que es muy ansioso. O sea, yo creo que la gran parte de la población está muy... Antes hablábamos mucho de depresión, hoy en día se habla de la ansiedad, porque estamos viendo un contexto ansioso, ¿ya? Y después, el 45 y 50% de los empleos en Chile están en riesgo de ser automatizados, lo que yo comentaba al principio, ¿ya? Y yo creo que ustedes mismos lo están viendo también. Entonces, está complejo el mercado laboral y bueno, y el 20% de desempleo juvenil. Entonces, ahí uno tiene que decir, bueno, entonces con todo este escenario, que ni dice, ya, pero entonces ahora, ¿cómo trabajo? No quiero que acá terminen con angustia después de este webinar, pero sí, esto es tomarlo en cuenta. Claro, también hay un tema que hay muchos que no hacen trabajos rápidos, fáciles, sí, tenemos claro que hay también, bueno, y hay los medios de comunicación también, ahí yo creo que podríamos hablar mucho rato de eso, pero hay que entender cómo logramos motivar, ¿cierto? Y entender cómo yo logro conectar también con mi interés en mi necesidad y lo que también pide el mundo, ¿cierto? Y acá me gusta mucho esta frase que dice, los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Y esto hoy en día yo creo que ya es fundamental, o sea, y esto yo lo he escuchado hace mucho tiempo, pero yo creo que hoy en día, o sea, esto es, y cómo logramos a los jóvenes que también entiendan esto. A mí me pasa que no sé, antes usaba mucho Gemini, y ahora dije, oh, ahora tengo que usar Cloud. Entonces, tengo que estar constantemente aprendiendo y ustedes también como docentes, como orientadores psicólogos, tienen que estar constantemente aprendiendo. Entonces, ahí volvemos al tema de decir a los jóvenes como, más que elegir una carrera, tenemos que entender qué vas a querer aprender, qué competencias quieres desarrollar. Entonces, por eso les digo que ha cambiado la forma de orientar. Y acá me gusta mucho esta imagen que lo usaban en otras partes, como les comentaba recién, los colegios que adoptan el marco Bani, el que hablábamos al principio, ¿cierto? Dejan de presionar a los estudiantes para que encuentren su vocación para toda la vida y empiezan a prepararlos para un viaje de aprendizaje perpetuo, ¿ya? Yo entiendo acá y acá quizá hay personas que trabajan en contextos más vulnerables, donde uno le puede decir al estudiante que estudie 3 carreras, claramente no, pero sí quizás decirle ya, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Yo digo ya, si el día de mañana alguien quiere poner una panadería, pero una panadería con temas orgánicos, acá estoy como inventando. Entonces decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? Quizás estás estudiando en un TP, gastronomía, y quizás el día de mañana vas a hacer un curso de bioquímica y después un curso de marketing. Hay muchos cursos gratuitos hoy en día. O al revés, quizás vas a estudiar bioquímica. Entonces, entender hoy en día que uno tiene distintas como
vocaciones también, ¿ya? Y que ahora las trayectorias no son lineales, sino que tienen que ser flexibles y tienen que ser, ojalá, ¿cierto? Carreras más modulares, más flexibles, más cortas también, ¿cierto? Pero que sí hay una especialización constante, como un modelo Lego. Entonces, y yo sé que eso es más complejo, porque uno dice, chuta, ¿cómo le dice estar joven? Tiene sus pros y sus contras, obviamente. Antiguamente alguien estudiaba, no sé, odontología y se dedicaba todo el tiempo, ¿cierto?, a ver temas dentales. Hoy en día los odontólogos, ¿qué hacen? Ven temas de estética, porque se tuvieron que reinventar. Entonces, yo creo que eso por un lado nos genera un poco de ansiedad, ¿cierto? Pero también nos dice, ojo ahí, o sea, también hay que entender también que hoy en día una carrera tristemente no te asegura un futuro. Lamentablemente, antes sí, hoy en día no, ¿ya? Pero también lo bueno que hoy yo puedo siempre estar mejorando, como reconvirtiéndome. Entonces también tiene esa flexibilidad. Entonces quizás estudié algo que no me apasionaba tanto, me gustaba, pero entender como para dónde quiero ir. Por eso me gusta mucho este tema de la mochila, cómo yo le voy agregando cosas a esto y voy construyendo mi proyecto de vida. Y ahí voy a hablar de un modelo que me gusta bastante, que es de José Antonio Lefort, ¿ya? Que él es un psicólogo, antropólogo, creo que ahora está en astronomía, que lo pueden ahí si quieren buscar en LinkedIn él. Y él habla mucho de este modelo de trayectorias múltiples, en lo que estábamos conversando recién. Es decir, no se trata de elegir qué ser en la vida, sino de aprender a ser muchos, ¿ya? Y la vida como trayectoria vocacional múltiple, esta habilidad de movimiento, estar constantemente aprendiendo, las competencias que van a hacer la diferencia, ¿cierto? Y tener una infraestructura de elección continua y flexible. Entonces, yo creo que es muy importante hablar esto, como decían antes, con las familias, que las familias entiendan también esto, que los jóvenes también entiendan esto, que sí, genera más ansiedad, sí, obviamente, porque ahora uno dice, además hay tanta información, además hay tantas carreras, pero sí empezar a entender como ya, quién soy yo, qué me gusta, que siempre lo hemos hablado, ¿cierto? Y en base a eso empezar a construir mi trayectoria, pero entender que el título ya no me va a determinar, no va a definir, sino que va a ser el primer piso de mi trayectoria personal, laboral, profesional, y que te tiene que ir de a poco. Pero por eso hoy en día, más que nunca, el autoconocimiento es fundamental, porque si yo no me conozco, va a ser muy difícil poder elegir. No sé si ahí, Fer, alcanzamos a comentar un poco lo que han dicho o pasamos ya a las siguientes láminas. No, la verdad es que tenemos hartos comentarios, ¿vale? Así que la mayoría está resumido en que exactamente vivimos en un mundo muy cambiante, que hay un escenario súper complejo, ya que en el sentido de la incertidumbre, no solamente asociado al mercado laboral, plantea acá Cristina, sino que también a las problemáticas relacionadas con la salud mental, ¿verdad? Y creo que empezar a comprender este perfil del estudiante, lo que está ocurriendo en el contexto actual, lo que se plantea en un futuro, estas trayectorias múltiples, entender que para allá va la cosa, creo que nos da luces de poder enfrentar este nuevo, complejo, ¿verdad?, escenario. Creo nos ayuda a tener más herramientas y sentir que estamos todos en la misma, buscando formas de poder cumplir con formar estudiantes eh, que puedan enfrentar el cambio. Ese es Creo que el eso principal es, objetivo. como dices tú, y lo estaban comentando que no alcanzaba a leer todo, porque no me da la capacidad de explicar y leer, pero ahora estaba Sí, leyendo un poco mientras tú hablabas, Fer, y claro, acá decían también el tema de trabajar en equipo, las famosas habilidades del siglo XXI que tanto se habla, ¿cierto? Bueno, es que eso es, y ahí nos vamos a diferenciar, entonces yo creo que hay que entender un poco lo que hablábamos recién, para dónde va, entender el contexto, entender que la orientación vocacional ya no es lineal, sino que tiene que ser flexible, conversar esto con sus directores, ¿cierto? Conversar con los apoderados, entender que la tendencia va para allá y como dices tú, Fer, me gustó, estamos todos en esto, ya, ¿está complejo? Sí, está claro. Ahora el tema es que cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos, ¿cierto? así es. Y como comentaban acá, me gustó mucho también poder manejar la ansiedad. Yo creo que también ahí está, o sea, también hay un tema socioemocional, no podemos separar la orientación de lo socioemocional, está totalmente unido, pero teniendo claro como cuál va a ser el paradigma donde vamos a abordar esto. Así es. Y desde ahí yo creo que me quiero quedar con uno de los comentarios, ¿vale? Que dice, creo que la trayectoria vocacional múltiple debe ir de la mano con la flexibilidad y con herramientas para manejar la ansiedad, que era lo que tú mencionabas. Sí. Y hablando de flexibilidad, que acá puso Daniela Anaya Mendoza, la flexibilidad es una de las competencias, ¿ya? Y es algo que hoy día en cualquier mundo laboral, en cualquier contexto académico, se está exigiendo, ¿ya? Y es propio de todo lo que nos comentaste, Valentina, del contexto actual.
¿verdad? El cambio necesita personas más flexibles para poder adaptarse a eso. Bajo ese contexto, los invito a hacerse a ustedes la pregunta, ¿con qué herramienta los estudiantes están eligiendo su futuro? Ya más que qué futuro están eligiendo. Y para nosotros, y lo hemos estado hablando harto con Valentina, ya llevamos también harto tiempo promoviendo esto, que tiene que ver con que la orientación vocacional tiene que alinearse en el desarrollo de las competencias para la vida, ¿ya? Ese debiese ser nuestro eje de la orientación, más allá de dar información, de poder vivir experiencias, que ojalá también es uno de los factores súper importantes para poder aproximarse a una decisión, pero las competencias para la vida deben ser nuestro eje central, y dentro de ellos está la flexibilidad y otras que quiero conversar desde ya, ¿ya? Entonces, voy acá a avanzar. Está la idea ya de educar en competencias para la vida, ya esta idea de educar desde ahí, está directamente respaldada con muchos argumentos y con muchos referentes, ¿ya? Y la Vale ya habló de la OCDE y nosotros también volvemos a mencionarla, porque en un documento llamado La Brújula del Aprendizaje 2030 o Learning Compass, ¿ya? Se plantea que los estudiantes deben ser capaces y nuestro enfoque debería apuntar a que los estudiantes naveguen en contextos desconocidos. De hecho, el concepto es una brújula, ¿ya? Que se deben adaptar a la incertidumbre, que deben tomar decisiones responsables para construir su proyecto de vida. Eso plantea la OCDE, ¿ya? Y este modelo habla de, obviamente, la capacidad de desenvolverse en la vida y, obviamente, que nos exige a entregarles herramientas a estudiantes para que pueda construir esta ruta con esta brújula y que vaya guiando su propio camino. Después les vamos a entregar el link de este documento para que lo revisen. Es cortito y preciso, así que es buenísimo. También, por otra parte, el mundo laboral, que ya lo mencioné un poco, también transmite el mismo mensaje sobre empezar a entregar herramientas, ¿ya? Para poder enfrentar el mundo laboral cambiante. Y muestra este documento, que disculpen ahí si es muy pequeño, pero este documento muestra que las habilidades más demandadas en el mundo laboral, y que lo habla el Foro Económico Mundial, ya del 2025, un documento, es el pensamiento analítico, ¿ya? Luego está la adaptación, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, el liderazgo y la influencia social, o sea, la capacidad de poder comunicar, transmitir, vincularnos, ya esas son las habilidades que se están exigiendo en el mundo laboral, independiente, aunque seas un ingeniero en informática, por ejemplo, ¿ya? También habla como cuarta habilidad el pensamiento creativo, y el pensamiento creativo muchas veces se asocia al arte, y no necesariamente es arte, sino que es la capacidad de poder salir o buscar distintas alternativas, ¿ya? Y por último, el desafío más grande que todos tenemos, ¿verdad?, en el rol de orientación, que es la motivación. Esa es la última, o el quinto puesto de las habilidades ya más demandadas en el mundo laboral. La motivación, y de la mano el autoconocimiento. Entonces, se nos exige a estos estudiantes que entran a la educación superior y después entran al mundo laboral, se les exige que tengan pensamiento analítico, adaptación, liderazgo, pensamiento también creativo, ¿verdad? Motivación y autoconocimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para entregar estas habilidades, estas competencias que los va a ayudar a desenvolverse en su experiencia en educación superior y su experiencia del mundo laboral? Y además, también, otro autor o otro modelo respalda lo que hemos dicho de las competencias para la vida, ¿ya? Existe el modelo pentagonal de las competencias para la vida de la Red Internacional de la Educación Emocional y Bienestar, de Rafael Vizquerra. Aquí nosotros como Psicometrics tenemos una relación bien estrecha con Rafael Vizquerra y Larrié, y es por eso que me quiero quedar aquí un poquito, ¿ya? El modelo pentagonal de las competencias emocionales es un modelo ya planteado también en uno de los libros de Rafael Vizquerra, y menciona que existen 5 competencias. ¿Y qué es una competencia? Explicado por él, ¿ya? En simples palabras, que en verdad es bien complejo, es un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para poder tomar conciencia, para poder comprender, para poder expresar y regular adecuadamente las emociones, ¿ya? Esas son las competencias emocionales. Entonces, desde aquí
Rafael Vizquerra también plantea, y la RIEP y este modelo, plantea que cualquier aprendizaje, y aquí nos quedamos en álgebra, por ejemplo, que mencionó Valentina, ¿verdad? Por ejemplo, el aprendizaje en las clases de matemática, cualquier aprendizaje, debería evocar estas competencias, ¿ya? Porque estamos siempre, la idea, aprendizaje curricular asociado a una competencia, pero de manera mucho más explícita, ya de manera mucho más concreta. Evitar no hablar de las competencias cuando se está enseñando algo. Eso no es la idea. Y poder transformar los espacios de aprendizaje curricular o de contenidos también en aprendizajes formativos, ¿ya? Y estas competencias, que ya les voy a explicar cuáles son estas 5 competencias, están directamente relacionadas con la orientación vocacional, ¿ya? Y queremos entender finalmente que el proyecto de vida no es un proceso como informativo, ¿ya? Sino que es un proceso profundamente formativo. No es informativo, es formativo. Y desde ahí voy a ir explicando cada una de estas competencias, ya para que las puedan ir relacionando con la experiencia vocacional propiamente tal, y cómo están directamente relacionadas. Y todas estas competencias también se ponen en juego cuando un estudiante tiene que ir a decidir, tiene que ir a tomar, enfrentar qué va a hacer con su futuro, etcétera, ¿ya? La primera competencia habla de la conciencia emocional, ya según este modelo pentagonal. Y la conciencia emocional finalmente permite al estudiante entienda que le gusta, que entienda que le motiva, que es lo que también quiere desafiarse, ¿verdad? Conocer sus propias emociones, que sabemos que incluso es una de las primeras pasos para la regulación emocional, ¿ya? La segunda etapa ya entramos dentro de la regulación emocional, que tiene que ver con la regulación de la ansiedad, tolerar la incertidumbre, poder entender los cambios de la exigencia ya de lo que está ocurriendo y avanzar aunque no tenga todas las respuestas. Hoy día lo que nosotros estamos también transmitiendo con nuestros colegios es generemos en cierto sentido cierta confusión en el estudiante, no le demos todo en bandeja, porque cuando generamos cierta confusión o le damos opciones y que él tiene que decidir, lo estamos invitando a que él busque, pregunte, escriba un correo, ¿ya? Y desde ahí la idea es que poder ayudarlo a transitar por esta incertidumbre, y de eso habla la competencia de regulación emocional, ya de poder no paralizarse frente al conflicto o frente a una disyuntiva que tiene. Luego tenemos la autonomía emocional, y esta es clave para poder tomar decisiones, ya, y decisiones propias, y esto es importantísimo en la orientación vocacional. Más allá de la presión, de las exigencias y las expectativas que se puede tener de ese estudiante, la idea es que el estudiante tenga autonomía emocional para poder decidir qué es lo que quiere, ¿ya? Luego tenemos como cuarta competencia la competencia social, y esta, como decía también anteriormente, es valiosa porque nos permite o ayudamos al estudiante que converse, que pregunte, que pida ayuda, ¿ya? Y desde ahí pueda contrastar distintas opiniones o distintas trayectorias y decir, ¿sabéis que esto es lo que quiero? Entonces, la competencia social le permite al estudiante poder acercarse a un otro y preguntar, oye, ¿cómo es tu experiencia en esa carrera? Así que valioso poder enfrentar esto y poder educar en esto. Y por último, que es las competencias para la vida y el bienestar, como los nombra Rafael Vizquerra, que permite mirar este proceso de orientación vocacional con cuidado, permite mirar este proceso como con cariño, ¿ya? Y también respetándose y considerando verlo como un proceso amigable. Creo que tenemos las expectativas de que elegir una carrera es horrible, es terrible, más encima en este mundo cambiante, y tenemos que nosotros como orientadores y como equipos y como red tratar de poder, o de área más bien dicho, tratar de poder reformular el concepto de elegir una carrera y de entrar a la educación superior o armar un proyecto de vida. Así que elegir una carrera no tiene que por qué ser un caos, un problema, debería ser un desafío, respetando los procesos, cuidándose cada estudiante y ojalá mirarlo como un proceso amigable. Ya decidir no es fácil, pero sí, cuando tenemos estas competencias, ya podemos sí o sí hacerlo un poquitito más cuidadoso. Así que para nosotros, ya para la Vale, Fundación por una Carrera, Psicometrics, ahí estuvimos conversando, creemos que el modelo pentagonal de las competencias emocionales debe ser el eje central de nuestro concepto de orientación vocacional, ¿ya? Y
para ser mucho más concreto, ustedes quizás se preguntan, ya, pero ¿cómo hablo de esto? ¿Cómo empiezo a trabajarlo? ¿Cómo empiezo a educar a los equipos, a los profesores de asignatura, a los profesores jefes? En esto, nosotros siempre validamos la importancia de medir, de diagnosticar, ¿ya? O sea, no hagamos más por hacer, no hagamos intervenciones sin sentido o para poder cumplir con una planificación, sino que tenemos que el primer paso siempre medir. Y para eso, no están solos, está Psychometrics, ¿ya? Nosotros tenemos herramientas psicométricas específicas para evaluar y medir incluso estas competencias. Ya, como les decía, tenemos una relación bien estrecha con Rafael Vizquerra y Larrier, y nosotros medimos las competencias para la vida en la mayoría de nuestros tests. Acá tenemos nuestros 6 tests, ¿ya? Que se encuentran acá en Chile, y desde sexto básico hasta cuarto medio, incluso hay mucho orientador, psicólogo que trabaja con estas herramientas ya en educación superior, y estas miden las competencias para la vida. Sale de esta solamente línea de entregarle una compatibilidad de carrera, así que vamos a desmentir eso de los test ya psicométricos de Psychometrics, sino que también habla de las competencias para la vida y de las habilidades necesarias para poder enfrentar más allá de esa carrera. Nosotros siempre decimos en nuestros talleres, o sea, el porcentaje de compatibilidad es un dato. Todo lo que hay detrás de eso lo logró medir Psychometrics, y la idea es que el estudiante pueda desarrollar esos factores, esas competencias, hasta que llegue y decida una carrera. Así que no están solos, está Psychometrics para ayudarlos a medir y poder justificar el por qué estamos trabajando la flexibilidad cognitiva con tal curso, por qué estamos trabajando el manejo de la regulación emocional, por qué estamos trabajando las conversaciones entre compañeros o con otras personas que hayan pasado por el colegio. Y así se puede justificar lo que se hace en la sala, ustedes en su rol como orientador, ¿ya? Hasta ahí tenemos competencias para la vida, algunos modelos, ¿verdad? Voy hacia atrás, algunos modelos que también nos ayudan a poder fundamentar la importancia de hacer visible, de explicitar las habilidades. Y ahora yo estoy 100% segura, y con la Vale también lo conversamos, que ustedes cuentan con 1200 más herramientas que nosotras incluso. Y queremos que este espacio sea un espacio de colaboración para que ustedes puedan construir cada uno una especie de la lista de los básicos imprescindibles para el área de orientación vocacional, ¿ya? ¿Qué tendría esa lista si nosotros les pedimos que hagan ese checklist? Así que ahora todos vamos a ir a menti.com o escanean directamente esto, yo les recomiendo desde el celu, igual es fácil, puedan ir a poner sus conocimientos, pongan todas esas acciones que ustedes hacen ya en su área de orientación vocacional. Este es el momento de compartir esas ideas quizás, así que ya antes de ir a cerrar, que vamos a hacer algo con esto, les pido que pongan en este Menti información sobre qué tendría esta lista de los básicos imprescindibles del área de orientación, ¿ya? Ahí cuando tengan que hablar con el director, digan, director, directora, estuve en este webinar, esto que todos quedamos de acuerdo en hacer esto, así que exactamente. la unión hace la fuerza, pero claro, como dices bien tú, Fer, como que es el mínimo, el piso que uno debería trabajar como orientador, como orientadora. Ahí vamos viendo lo que nos van poniendo, ¿cierto? Ahí también nosotros vamos a decir lo que nosotros creemos, pero creemos que colectivamente, colaborativa es mucho mejor, porque salen ideas que quizás nosotras ya pensamos algunas, ¿cierto? Pero quizás hay otras que no hemos pensado y como, oh, mira, nos estábamos faltando esta, entonces, mira, ahí ya están contestando. Así es. Teorías vocacionales, que eso sí, que se tiene que ser, que ahí también podríamos ver, y ojo, cómo también aprovechamos las ferias vocacionales, también es otro tema. Pero también es importante enseñar a los jóvenes, volviendo a las competencias que te decías tú, que vamos a preguntar, porque si solamente lo he visto, me lleno de dulces y de afiches y de lápices, pucha, no sé si hubo un tanto Está perdiendo el foco. Claro, entonces, Exacto. pero sí, me parece bien las ferias vocacionales porque me permite conocer, ¿cierto? Mira, acá también ponen redes de apoyo, interesante, que algo lo conversamos. Mira, ¿Qué acá más? Sesión individual, entrevista, por supuesto, autoconocimiento. revisión de mallas curriculares, tenemos orientación vocacional propiamente tal, vínculo, sinceridad, risas y acompañamiento. Importantísimo, elegir una carrera no tiene que por qué ser
relacionarlo con algo terrible, de caótico, así que es importante también ser honestos, ser amables en este acompañamiento. Sí, mira qué interesante esto, conversatorio con exalumnos, temazo. Me Sí, pasa mucho que he hablado con otros colegios de que, oye, es que no sabemos qué pasa con nuestros exalumnos. Entonces, hay que hacer un trabajo ahí, son muy importantes los exalumnos porque además pueden contar sus experiencias, lo que vivieron, y además son más cercanos también en edad. Entonces, también hay que trabajar también con los exalumnos y generar esa comunidad. Eh, muy de acuerdo con eso. Conocer posibles proyectos de vida también. las Diagnóstico. tutorías, ¿Ah? diagnóstico y tutorías, importantísimo. Tenemos que partir diagnosticando, tenemos que partir midiendo para que cada intervención, cada tiempo dedicado sea ajustado a la realidad de nuestro contexto. Sí, qué ¿Ya? importantes son los diagnósticos y los datos, Fer. O sea, sin datos yo no puedo tomar decisiones. Exactamente. Y las tutorías, un concepto que se utiliza mucho en educación superior, ¿verdad? Los tutores pares, por ejemplo, y en educación escolar y media, perfectamente un estudiante de cuarto medio, perdón, podría acompañar a un estudiante de segundo medio a elegir ese electivo, ese diferenciado. Y estamos desarrollando muchas habilidades en ese tutor de cuarto medio para acompañar al de segundo medio. Así que, y lo estamos preparando para lo que él va a recibir en educación superior, porque por lo general en los distintos institutos y universidades está el concepto de apadrinamiento también, como se conoce. ¿Qué más tenemos? Oye, tenemos infinito, así que Sí. esto lo vamos a, creo que guardar. Acá hablan del Ikigai, el modelo, ¿verdad? Para construir propósito, desarrollos de las habilidades del siglo XXI. Lo hablamos antes, el tema también de la Totalmente. empleabilidad, también visitar instituciones. Talleres y Eh, charlas, importantísimo, que los lleve a la acción, ¿verdad? Que los lleve a ellos a reflexionar. A veces el pedirles que respondan una pregunta ya los hace ellos involucrarse. También hay que ajustar expectativas de lo que significa un taller o una charla. Guiar a las familias, asistir a clases a la universidad, ¿verdad? O sea, Mira, tenemos, muchas oye, universidades que lo hacen eso ahora, que tienen campus abiertos, ¿cierto? Y que simulan clases. Entonces yo digo, ojalá en mi época hubiera existido eso. Y ahora existe, entonces tiene que ver con eso. Mira, y alguien pone acciones con padres. Yo también creo que hay que trabajar con los apoderados. O sea, esto es, bueno, hay alguien puso redes también. Trabajar con las redes también, con la familia, con ustedes, con fundaciones, con empresas. O sea, uno tiene que hacer un trabajo sistémico y eso es muy importante. así es. Esto es valioso y si se fijan, hay muchas cosas. Hay muchísimo. O sea, el orientador hace demasiado, pues. El orientador hace, lo voy a sacar y después vamos a volver, se los vamos a ir a compartir, obviamente, porque es insumo, pero yo al ver eso, ¿vale? Igual como que me genera también ansiedad, como que digo, chuta, tengo que hacer demasiado. Y nosotros no queremos ser los que les genera ansiedad a ustedes. Y es por esa razón que creemos que no invitarlos, ya queremos invitarlos a ustedes a no hacer todo esto, porque la idea no es hacer más, sino que es hacerlo estratégicamente. Y eso es cuando hablamos del rol estratégico del orientador vocacional, ¿ya? De hecho, si ustedes me dicen qué podríamos eliminar de esto, yo creo que vale nada. Yo no eliminaría nada. Pero sí lo ordenaría, sí lo sistematizaría, lo que hablábamos recién, y un poco lo que vamos a presentar ahora, que algunas cosas se repitieron. Totalmente, o sea, hay cosas repetidas, eso significa que se hace, que se usa, que sirve, ¿verdad? Y desde ahí no queremos que el área de orientación vocacional tampoco sea una lista de tareas. O sea, acá dice que armar una lista de los básicos imprescindibles no es la idea. Esto es lo que no debemos hacer en nuestro rol de orientación vocacional, siempre y cuando no esté ordenado, ¿ya? Así que les queremos presentar un pequeño estructura, una pequeña información sobre cómo poder ser más estratégico en estas acciones. Sabemos que tenemos poco tiempo y lo hablaron al inicio. Sabemos que hay estudiantes desmotivados. Sabemos incluso a veces que no se cuentan con todos los recursos económicos para poder hacer muchas actividades, etcétera. Pero si somos estratégicos, una actividad puede generar un muy buen impacto. Y eso es lo que les queremos presentar a continuación, ¿ya? Este modelo cuenta con 3 etapas y la primera de ellas para ser orientador estratégico y tener un rol que tenga impacto, lo primero es que hacer un inicio de esto y ojalá que sea dejado incluso a fin de año, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver al final o a principio de año, ¿ya? Y en este sentido, nosotros tenemos que tener claridad para tomar decisiones.
lo mismo que le pedimos al estudiante, ¿no es cierto? Y ahí los clásicos que no podemos soltar es diagnosticar y medir. Necesitamos conocer a quién queremos intervenir, necesitamos ver nuestra masa, ya nuestro grupo completo, pero también levantar ciertas alertas por curso. Hay casos más complejos y hay que priorizar eso, ¿ya? Entonces, la medición, los diagnósticos nos permiten saber dónde tengo que poner el foco. No todo es importante y urgente. Y ahí yo puedo empezar a focalizar mi atención desde donde parto. También algo que creemos que todas las acciones deben siempre estar alineadas con lo institucional. Y desde ahí, créanme que lo que se haga siempre va a estar asociado al proyecto educativo, siempre. Pero hay que darnos esa vuelta. Y con ese argumento de que lo que yo estoy decidiendo hacer en esta intervención y esta planificación anual que tengo con mi estudiante en mi rol, puedo yo justificar la importancia de esta actividad. Y así empezamos a generar un compromiso institucional porque está asociado a nuestro proyecto educativo. Y por supuesto que también al plan de mejora, ¿no es cierto? Sí, eso me iba a comentar, como la importancia de que a veces pasa que un orientador se siente como solo y como que siente que uno está como con su bandera, ¿cierto? No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasaba cuando fui orientadora, y uno se siente solo con su discurso y no, o sea, también el rol del orientador, de la orientadora, es que todo el colegio esté de acuerdo con esto, y por eso es tan importante, y yo me he fijado, hay programas de orientación que no tienen relación con el proyecto educativo o con el PME, ¿cierto? O con la planificación que ustedes tengan, entonces, muy importante ahí que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿ya? Si queremos hacer cambios culturales, que es un poco lo que viene después, ¿cierto? Que también lo comentaron, si yo no involucro a la familia, a los estudiantes, a todas las personas que trabajan en el colegio, acá no solamente es el orientador o el profesor jefe, acá son todos. Entonces, cuando hablemos el mismo discurso y vayamos midiendo también lo que le planificamos, es distinto el rol que tenemos versus como, porque a mí a veces me pasa como no orientación, no consejo curso, no jugamos, no, me hacen un test nomás. No, orientación es nos mucho duele, nos duele, no. no, es más que eso. Pero porque claro, porque quizás nos falta comunicar mejor lo que estamos haciendo, nos falta ser más estratégicos, nos falta agarrar el proyecto productivo, el PM, las acciones que estamos haciendo. Hicimos este diagnóstico, salieron estos resultados, diagnóstico, como decía la FED, tanto a nivel individual, por curso, o a nivel de colegio también. ¿Qué estamos trabajando como colegio? ¿Dónde estamos, dónde nos falta más? Y en base a eso, empezar a trabajar. Exactamente. Y tenemos que involucrar absolutamente a todos. También tenemos que hacer acciones que articulen nuestro territorio, donde estamos ubicados, apoyarnos entre colegios. Ya yo me imagino que la mayoría está en este grupo de orientación vocacional, ¿verdad? Y se preguntan, oye, ¿dónde está ubicado? Hagamos una feria de un colegio donde vayan más colegios para poder aprovechar los recursos, generar comunidad, ¿ya? Y articular acciones territorialmente. También hablar con alianzas. Hoy día ya tienen en mente Fundación por una Carrera y Psicometrics para pedir ayuda, ¿ya? Así que la idea es no sentirse solo en esto. Y también cualquier acción que ustedes quieran hacer, la idea de las que incluso se mencionaron anteriormente, se puedan preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que tributa obviamente a mirar el pasado, por qué estoy haciendo esto y para qué lo voy a hacer, que tiene que ver con el futuro. ¿Ya? Entonces, la idea es que no sean acciones aisladas, no hagan más, sino que hagan súper estratégicamente y se planifique estratégicamente, ¿ya? Luego tenemos la implementación de todo eso que planifiqué, que me di, que me cuestioné, etcétera, ¿ya? Y acá tenemos, obviamente, que el acompañamiento individual, o sea, pensar en las trayectorias diferenciadas en relación a estas trayectorias múltiples, ¿verdad? De lo que significa el concepto de diferenciar, de ayudar al estudiante a pensar en cómo esta carrera puede tener una transformación a lo largo del tiempo y pensar en distintas alternativas, y eso por lo general se hace uno a uno, ya se comunica y se socializa a nivel general, pero la idea es poder ayudar al estudiante de manera individual. La formación también de las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Del aprendizaje socioemocional y las competencias para la vida. Ahí empezar a trabajar, a poder generar una cultura de la importancia de las competencias para la vida para tomar decisiones. Luego tenemos, lo mencionó también Vale, el promover el aprendizaje basado en proyectos siempre, ojalá con también el foco de orientación, o sea, involucrar a los estudiantes en distintos proyectos conectados con el mundo real, ojalá, ya, y desde ahí conocer distintos contextos. En la clase de matemáticas sí se puede hablar de orientación. En la clase de ciencias sí se puede hablar de orientación, sí se puede generar actividades ya experienciales que no solamente mire el contenido, sino que también
el foco de cómo formamos a que nuestro estudiante se sienta más seguro y transite en la incertidumbre, pero con cierta seguridad. Y ¿Ya? ahí lo quiero ligar cortito porque estamos Por cortos de tiempo, supuesto. pero creo que es que acá es un temazo el tema aprendizaje basado en proyecto que yo sé que es difícil de hacerlo, pero cuando lo hacemos bien, o sea, no solamente puedes trabajar, por ejemplo, que conozco otras carreras, o sea, puedo hacer, como dices tú, de matemática otras carreras, pero también conocer mis propias competencias, en qué soy bueno, en qué soy malo, qué me cuesta, porque ahora recordemos que el aprendizaje basado en proyecto es hacer un proyecto. Entonces, me acerco a la realidad, conozco eso y a la vez yo también puedo ir midiendo las competencias de ese estudiante. Entonces, yo creo que hay que hacerlo con calma, hacerlo bien, ¿cierto? No llenarnos de aprendizaje basado en proyecto, porque también sabemos que es difícil, pero cuando se haga, que ojalá acá los orientadores estén ahí también, porque ustedes tienen mucho que decir y cómo eso lo puedo alinear, ¿cierto? Con el proyecto de vida, con conocerme, etcétera. Entonces, sería otro webinar, yo creo, ese tema. Podría ser. Pero También activar redes de apoyo, y acá no quiero alargarme, pero sí quiero decir que es sumamente importante. La idea es poder romper un poco con el paradigma de que en educación superior estáis solo, ya que no hay apoyo. Si enseñamos a nuestros estudiantes, de hecho fue uno de los webinars que hicimos el año pasado, si enseñamos a los estudiantes a saber pedir ayuda y reconocer quiénes son mis redes de apoyo, esa incertidumbre que viven en la educación superior o a la hora de escoger una carrera, claramente se hace mucho más amigable porque cuento con personas, ¿ya? Y también, súper importante, tener una hoja de ruta clara para que no se nos pase ningún hito o alguna fecha para poder acceder a educación superior, para poder participar. Así que creemos que la hoja de ruta, los hitos de acceso son importantes y ahí Fundación por una Carrera también ayudarte en eso. Y por último, ya para ir cerrando, tenemos la última etapa que es el impacto, ¿ya? Finalmente ver cuántos estudiantes optaron por esos selectivos, no solamente lo tenemos que dejar en cuarto medio, sino que también en segundo para pasar a tercero de manera consciente. Ojalá que se acompañe el proceso de postulación a educación superior, siempre basado en datos, hacer un monitoreo de resultados, identificando los resultados de los ensayos PAES, ya, hacer simulaciones con claridad y por supuesto, contar con todo lo que se hizo de los egresados, porque ese es su fuerte. O sea, para ustedes les permite también saber como, oye, logramos todo esto, ahora vemos qué podemos ajustar para el próximo año. Estas tres etapas resumen todo lo que ustedes también mencionaron y los ayuda a ordenarse, a saber decir, esto lo puedo meter acá, esto va relacionado con esto. Entonces, la idea no es que hagan más, sino que sean acciones con sentido, intencionadas, estratégicas. Y siendo las 12, ya, no se vayan todavía porque vamos a hacer el sorteo, así que es importante, unos minutitos más, pero la idea es poder cerrar bien, ya. Les quiero preguntar y que pongan en el chat de todo lo que hemos visto, de todo lo que nos ha dado vuelta, alguna pequeña cosita que quizás es algo nuevo que desconocíamos. Nos interesa que puedan poner en el chat qué podrían hacer distinto, qué podrían incluir, alguna pequeña cosa, algo ahí que nos quedó dando vuelta, siempre pensando en que su rol sea más estratégico y tenga más impacto. Hablamos de competencias para la vida, de, incluso podría ser, ahora conozco a la Fundación por una Carrera, ahora conozco a Psicometrics, ¿qué podría hacer distinto? Así que los invito a poner en el chat. Necesitamos ahí cerrar nuestro aprendizaje, cerrar este espacio, aterrizarlo, ¿verdad? Así que al menos una cosa que podamos dejar acá en nuestro chat para poder pensar qué podría ser distinto. Ahí comentan, seguimiento de lo egresado, es lo más complejo, sería lo distinto. Es complejo, lo tenemos clarísimo, pero bueno, hay que pensar ahí cómo lo podríamos hacer mejor, cómo generar este vínculo, ¿cierto? Ahí pusieron un modelo de trayectorias múltiples, nuevo para mí, buscaré más información, que bueno, Jessica, trabajar en red, capacitar profesores y hablar todos el mismo idioma, qué bueno eso, el tema de la cultura, es la única forma que generemos cambio, ahí pusieron más cosas, incorporar modelos, ahora ya no escriben bastante, ahora trabajar en red, ¿cierto? Ordenar las diferentes estrategias, exacto, ir adaptando, proyectar lo relevante y significativo, debería estar en toda la comunidad educativa, desde prekinder y cuarto medio, totalmente de acuerdo, o sea, claramente trabajamos en ciertos cursos donde hay que tomar decisiones, pero tiene que ser desde preescolar, alguien comentaba antes que hacían ferias vocacionales desde antes, ideal, y una vez también vi un caso de que en prekinder hacían las profesiones que ven en prekinder, invitaban a los de cuarto medio a ver las profesiones, o sea, qué lindo, o sea, cómo involucramos ahí a todo el colegio. ¿Sí? Vamos a ir leyendo después todas las cosas que pusieron. Así es. Y agradecemos enormemente el que se hayan dado el tiempo, ¿verdad? Que es súper difícil.
poder hacerse un espacio de reflexionar sobre sus acciones, de pensar en cómo no hacer más, sino que hacer un poco más estratégico nuestro rol, estar alineado con la institución, ¿ya? Y así que infinitas gracias. Y llegó el momento del sorteo y a la vez de dejarles, no sé, para nosotros es súper importante mantener el contacto, ¿ya? No perderlos. Y por esa misma razón los queremos dejar primero una mini encuesta de feedback, ya muy chiquitita, que ahí mismo ustedes pueden pedirnos si nos dejan en contacto o no, ya, o sea, nosotros nos podemos acercar a ustedes y preguntarles directamente, o más bien dicho, ustedes decir, oye, quiero contactarlos. Así que aquí les estoy compartiendo, con eso nosotros nos mantenemos en contacto, ya, no perdemos la posibilidad de ayudarlos, de acercarnos, de conocerlos, que les vaya increíble, que esto lo decanten, lo mastiquen ya de a poco, así para poder finalmente plantearnos de manera más estratégica nuestro rol. Muchísimas gracias a todos. Pero agradecerles a todos por su participación. Se me hizo corto el tiempo. Sí, así es. Recuerden que si nos quieren contactar, lo pueden hacer directamente desde el link que estamos mandando acá. Y felicidades a los ganadores. Muchísimas gracias a todos.